Saludos, bienvenidos. Vamos a pasar ahora a los siguientes ejercicios que son de composición con elementos de relación. Primero vamos a saber cuáles son los elementos de relación, pero antes debemos conocer los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que exploremos y que experimentemos con los diferentes elementos de relación en el diseño. Vamos a explicar un poquito más, pero vamos a conocer primero los elementos para empezar a figurar de qué estamos hablando. Entonces, los elementos de relación en el diseño son la dimensión, la posición, el espacio, la gravedad, el ritmo, la simetría, el contraste y el equilibrio. Entonces, ya con esos datos que les estoy dando, ustedes pueden figurar, pensar cuáles son esos elementos de relación. Por ejemplo, el ritmo. En el ritmo podemos hablar mucho porque la música y la arquitectura están muy relacionadas. Las dos tienen ritmo, las dos tienen espacios, pero ahorita cuando ustedes empiecen a hacer esos ejercicios se van a dar cuenta por qué. Muy bien, entonces vamos a continuar. Para hacer estos ejercicios vamos a poder utilizar un poquito más de materiales. Vamos a seguir usando la hoja tabloide. Podemos utilizar plumones, lápices, bolígrafos, etcétera, tijeras si así lo desean, pegamento. Pueden sacarle copia a las figuras, incluso pueden ustedes elaborar su pie de plano en una hoja tabloide y sacarle copias para que no tengan que estar repitiendo los pies de plano. Por supuesto que van a llenar unos datos, los que eso nunca van a cambiar, como su nombre, como la materia, pero los que sí van a cambiar sería la fecha y el nombre del ejercicio que están haciendo. Entonces eso no le sacan copia y así ya no tienen que estar repitiendo tanto un simple pie de plano, ¿no? Hay que facilitarnos. De hecho, la carrera de la arquitectura de eso se trata, de hacernos la vida más sencilla. Muy bien, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para definir nuestros 8 ejercicios? Porque van a ser 8. Vamos a, primero que nada, a elegir un tema para nuestra composición. Puede ser cualquier cosa, desde un paisaje, un retrato, algo abstracto, una figura, por ejemplo, un volumen, un cubo, un rombo, etc. Y se elaborarán una lámina por elemento. Entonces vamos a empezar con la dimensión. Van ustedes a jugar con la dimensión de los elementos en su composición, utilizando diferentes tamaños, escalas y proporciones. Y ahí vienen los ejemplos. Para eso vamos a revisarlas a los ejemplos, a ejemplificar qué es lo que ustedes pueden hacer con esas láminas. Por ejemplo, la posición. Una composición con elementos colocados en diferentes partes del marco, creando diferentes puntos focales. El espacio. Una composición con un uso efectivo del espacio en blanco, creando una sensación de profundidad. Todos esos conceptos los van a encontrar ustedes en las diapositivas. La gravedad. Una composición con elementos que parecen caer o flotar, creando una sensación de ingravidez o de movimiento. El ritmo, que es la que más me gusta a mí, sería una composición con elementos repetidos en un patrón regular, creando una sensación de movimiento y energía. Y la simetría, una composición con elementos organizados de manera simétrica, creando una sensación de orden y equilibrio. Vamos a ver el contraste. El contraste, para representarlo, ustedes pueden elaborar una composición con elementos que contrasten en color, forma o textura, creando, por supuesto, un impacto visual. Será lo más importante. Por ejemplo, en la teoría de la arquitectura sabemos que para integrar una construcción en un entorno puede ser ya sea mimetizándola con el entorno o simplemente contrastando con el entorno. El contraste es una forma de asimilar el contorno, de introducirnos en él también. La misma naturaleza tiene muchos contrastes. Por eso el contraste siempre es deseable. Y por último, el equilibrio. El equilibrio será una composición
con elementos distribuidos de manera uniforme, creando una sensación de estabilidad y armonía. Pero aquí no se vale la simetría, ser un equilibrio, no es simétrico. Un árbol, por ejemplo, es el ejemplo más clásico que desde el primer día de arquitectura lo sabemos. El árbol es equilibrio. Un árbol es una muestra de equilibrio. Claro que hay unos que a veces que por alguna razón se inundó, etcétera, crecieron un poquito chuecos, pero por lo general el árbol nos da un ejemplo de equilibrio. La naturaleza nos da un ejemplo de equilibrio, pero el árbol en particular no es simétrico, pero sí tiene equilibrio. Por último, a través de la experimentación con las formas, desarrollaremos la comprensión de los conceptos para aplicarlos en los siguientes trabajos, ejercitando siempre la creatividad para utilizar los elementos de diseño. Igual van a ser una lámina por cada elemento y espero ahí su trabajo, le toman captura y lo suben en JPG, en la plataforma, en la tarea asignada. Gracias y nos vemos en la próxima.